Buenas noches. Bueno, una vez más, 2 veces en el día. Estaba a punto de acostarme y de ponerme a leer. Dije, no, pará, vamos a leer con el público. Ahora vamos a ir con el mismo capítulo, pero voy a pasar al punto 5. El punto 4, que lo voy a resumir, habla de justicia penal y misericordia. Que voy a leer el último párrafo que resume un poco este punto y pasamos al 5, que ya empezamos a introducirnos un poco a la parte práctica. La primera parte del tomo 5 es una introducción teórica que sirve para empezar a entrar a la parte práctica. Así, bueno, vamos a leer, arrancar. Desde el punto 4, último párrafo, página 100. Para la construcción de este sistema de garantías, es decir, de límites a los acusadores y a los jueces, no nos sirve la idea de... Perdón, acá está. Vení. Le voy a presentar. Él es Coco. Que está acá. Es el mismo que está acá. Está ahí haciendo ruido. Quédate quita ahí. Voy a leer. Empezamos de nuevo, perdón. Vamos. Para la construcción de este sistema de garantías, es decir, de límites a los acusadores y a los jueces, no nos sirve la idea de misericordia, amor, benevolencia o cualquier otro equivalente, que más allá de la bondad de los sostenedores, siempre termine en un alto nivel de arbitrariedad judicial. Es decir, diluye la idea de límites y garantías. Por lo tanto, un sistema de garantías nunca puede fundarse en la idea de amor, misericordia o benevolencia o cualquier otro concepto similar. Sí podemos construir otras soluciones no punitivas en esos valores y sentimientos, y ya hemos visto que el abolicionismo, como tarea permanente, nos debe empujar a la permanente reducción de horizonte punitivo. Es a favor de salidas reparatorias mucho más adecuadas a una sociedad fraterna que reconoce el dolor de las víctimas, pero no busca convertirlo en crueldad. Si queremos construir límites al poder penal del Estado, no lo haremos hablando de amor, cuando se trata de aplicar una pena violenta que podrá tener justificación en un tiempo y lugar determinado, pero nunca, como es evidente, funda una relación amorosa o fraterna, más que le pesa a los viejos y nuevos expiacionistas. Ahora sí, con ese párrafo me pareció que resume un poco ese punto. Vamos a entrar al punto número 5, que es la justicia penal y verdad, la razón de elección. Ya hemos visto que, si queremos limitar el poder penal del Estado, no podemos fundar la justicia penal en el bien, ni en la justicia o el amor. De las grandes virtudes históricas que ha destacado la cultura occidental, solo nos queda la verdad. Por otra parte, también hemos señalado que no podemos confiar en concentrar el problema en la figura del juez, dado que él debe ser uno de los limitados, y creer que una aristocracia judicial nos liberará del temor de abuso de poder es algo que ya la historia nos permite descartar. Todo lo contrario, esas aristocracias, que además terminan siendo solo amiguismo y prebenda, han sido causa de abuso de poder, antes que mecanismos de contención. Por lo tanto, el recurso que nos queda como ciudadanos es utilizar la verdad para fundar un conjunto de reglas que moldeen la justicia penal y nos permitan resolver el temor al abuso del poder. La pregunta que debemos resolver previamente es, ¿por qué la verdad? Para que no sea solamente una elección por descarte. Y la respuesta que damos, simple por ahora, consiste en que ella, de todos los conceptos equivalentes disponibles, es la que menos se presta a ser distorsionada por los intereses en juego. La justicia, el bien incluso el amor han tenido más ductilidad para canalizar meros intereses, escondidos tras visiones parciales, opiniones, perspectivas o simples prejuicios. En cambio, la verdad, dado que, como concepto al menos, se construye precisamente por oposición a la opinión y a las versiones parciales, nos brinda mayores herramientas que las otras. Nadie sostiene aquí que esas distorsiones no puedan existir también en el uso de la idea de la verdad. Y cuando se utiliza, como veremos, la verdad como simple elemento de legitimación en sentido positivo. No por los límites, entonces puede perfectamente canalizar meros intereses parciales. Pero en sentido más directo, la verdad es algo distinto de una versión parcial y personal, y por lo tanto no es mucho más útil para construir los límites que necesitamos. Claro está que todo esto ha sido también una construcción histórica. Por ello no es una virtud sino algo
ineludible, que también nos permite conocer sus fortalezas y debilidades. Es mucho más lo que podemos construir con la verdad que con otros valores, y de lo que se trata es de construir instituciones lo más seguras posibles, no resolver un problema filosófico. Punto 2. Es, sin duda, Foucault quien ha desarrollado con mayor brillantez esta perspectiva histórica de la verdad y en particular, su vínculo con las prácticas judiciales. Si bien Foucault no tiene por objeto el estudio de estas prácticas, es a partir de ellas que puede descubrir formas de construir la idea de sujeto, de conocimiento, de saberes aplicados. No es que solo el desarrollo de la idea de la verdad en la filosofía y luego en las ciencias podemos extraer consecuencias para la justicia penal, sino que, al contrario, es de la historia del uso de la verdad en lo judicial donde extraeremos nociones que luego influyen en la filosofía y en la ciencia. Es una historia de las prácticas sociales donde nacen los conceptos, no una historia de las ideas que influyen en la práctica. Es característico de Foucault esta inversión del método de indagación. Por ello nos dice, las prácticas judiciales, la manera en que entre los hombres se arbitran los daños y las responsabilidades, el modo en que en la historia de Occidente se concibió y definió la manera en que podían ser juzgados los hombres en función de los errores que habían cometido, la manera en que se impone a determinados individuos la reparación de algunas de sus acciones y el castigo de otras. Todas esas reglas, o si se quiere, todas esas prácticas regulares modificadas sin cesar a lo largo de la historia, creo que son algunas de las formas empleadas por nuestra sociedad para definir tipo de subjetividad, formas de saber y, en consecuencia, relaciones entre el hombre y la verdad que merecen ser estudiadas. 1986. En particular, la práctica de indagación judicial, que luego influirá en forma científica de indagación y posteriormente, ya en el siglo XIX, el examen sobre personalidad o humanidad del delincuente, que influirá en el desarrollo metodológico de muchas nuevas ciencias sociales. 3. No significa, lo dicho hasta aquí, que utilizamos la idea de verdad porque ella nos permite una mirada puramente contemplativa de los sucesos del mundo, sin que se vea afectada por ningún interés. No necesariamente debemos llegar a esa conclusión. Sin duda nos encontramos aquí con dos grandes tradiciones acerca de la idea de verdad y del conocimiento. Según una de ellas, esa relación de conocimiento, afincada antes de nada en una concepción visual del mundo, nos indica que, como suponía Spinoza, por ejemplo, es una concepción estrictamente racionalista. Si queremos comprender las cosas, efectivamente, en su propia naturaleza y su esencia, y por lo tanto en su verdad, es necesario que nos abstengamos de reír de ellas, de deplorarlas o detestarlas. Solo cuando estas pasiones se apaciguan podemos finalmente comprender. Foucault, 1986. Para otra tradición que tiene Nietzsche, Heidegger y el mismo Foucault, entre otros, no es necesaria esa relación desapasionada o incluso desinteresada, sino que, como Nietzsche dice, solo comprendemos que hay, como fondo del comprender, el juego y la lucha de estos tres instintos, estos tres mecanismos o pasiones que son reír, deplorar y detestar, odio. Es solo un cierto comportamiento de las instituciones entre sí, 1999. No es la expresión de cada uno de ellos, sino compromiso, lucha en un campo de batalla que agota finalmente a los pensadores. Pero no es el problema, al contrario, la mera contemplación, al pensar consciente, dirá Nietzsche, en particular el de los filósofos, es la especie más débil del pensar y por eso mismo la especie relativamente más suave y tranquila. Y precisamente por eso el filósofo puede ser conducido con la mayor facilidad al error acerca de la naturaleza del conocimiento. No necesitamos, pues, una idea de verdad como puro desinterés sobre los sucesos del mundo. Al contrario, la verdad como una forma esencial de enfrentarnos al mundo, distinta de las formas del bien, la justicia o el amor, es lo que nos permite darles utilidad a esa idea. No necesitamos quitarle a la verdad la fuerza que le nace en la lucha que se encuentra en su base, para construir sobre un concepto débil de verdad, la fortaleza del sistema de garantías. Perdón que a veces le erro en el tono de los puntos y queda desvirtuado.
Es todo lo contrario. Le da fuerza al concepto de verdad, formar parte de la tradición de los mecanismos básicos que ha utilizado la humanidad para construir un mundo en el cual sobrevivir, la proveniencia de un determinado concepto de verdad en el lenguaje ordinario es, pues, la muestra de fortaleza de esa idea en las vidas sociales que ha vivido el ser humano. Este carácter situado y temporal de la verdad nos permite construir una historia de la verdad, mejor dicho aún, una historia de los usos de la verdad. Y es en esa dimensión en la que Foucault nos vuelve a relatar la historia de Edipo, de una forma muy distinta en la que se utiliza en el psicoanálisis, que lo ha circunscripto a la dimensión personal. Me propongo demostrar que la tragedia de Edipo, que puede leerse en Sófocles, dejaré de lado el problema de fondo, mítico, ligado a ella, en representativa y en cierta manera instauradora de un determinado tipo de relación entre poder y saber, entre poder político y conocimiento, relación de la que nuestra civilización aún no se ha liberado. Y lo que hace en tanto esa tragedia encontrarnos una práctica judicial determinada, en la que se observan diversas formas de construir la verdad. Aquí, Foucault no es muy claro en discernir los dos problemas que para nosotros son centrales, como veremos. Uno consiste en saber qué es la verdad y otro en determinar cómo se construye esa verdad. Podrán sin duda estar relacionados, pero son preguntas que se encuentran en planos muy diferentes. En primer lugar, Foucault destaca cómo en determinados casos la pelea entre Manelao y Antílogo, que relata la Ilíada, la verdad se construye con base de los juramentos de los contendientes en el litigio, y en cierto modo en algo que ellos dominan. Pero en Edipo encontramos la expresión de una nueva forma de construcción de la verdad, alejada del poder de juramento de los contendientes. Según las formas arcaicas, en la tragedia ya se tiene toda la verdad del asesinato cometido, porque el adivino se lo ha dicho con toda claridad a Edipo, y él debe pagar esa culpa para que cese la maldición de la peste. Pero también la tragedia quiere demostrar que ese juego antiguo de conformar la verdad ya no es suficiente, la verdad no es completa, faltan piezas relevantes para entender el drama. Quienes ahora completarán la verdad ya no serán señores, dioses o sacerdotes y adivinos, sino simples servidores o esclavos, quienes lo harán investidos de poderes especiales. Quienes lo harán no investidos de poderes especiales, sino simplemente porque han observado. Se expresa así un valor del testimonio que se conservará hasta el presente y que rompe con la tradición, que luego aparece muchas veces a lo largo de la historia, de que son los poderosos quienes pueden saber lo ocurrido de una mejor manera. En esta tragedia de Sófocles, para resolver un problema que en cierto sentido también es una disputa, el litigio criminal, ¿quién mató al rey Layo? Aparece un personaje nuevo en relación con el viejo procedimiento homélico, el pastor, oculto en su cabaña. A pesar de ser un hombre sin importancia, un esclavo, el pastor vio y porque tiene en sus manos ese pequeño fragmento del recuerdo, porque traza en su discurso el testimonio de lo que vio, puede contestar y vencer el orgullo del rey y la presunción del tirano. El testigo, el humilde testigo, puede por sí solo, por medio del juego de la verdad que vio y enuncia, derrotar los más poderosos. Edipo Rey es una especie de resumen de la historia del derecho griego. Muchas obras de Sófocles, como por ejemplo Antigonio y Electra, son una suerte de ritualizaciones teatrales de la historia del derecho. Esta dramatización de la historia del derecho griego comprendía una de las grandes conquistas de la democracia ateniense, la historia del proceso a través del cual el pueblo se apoderó del derecho de juzgar, de decir la verdad, de oponer la verdad por sus propios señores, de juzgar a quien lo gobernaban. Foucault, 1986. Esta parte puede ser un poco, si se quiere decir, a quien no le gusta mucho la historia o esta parte del pasado, como abstracta, pero tiene que ver justamente con la construcción histórica de lo que fue la verdad, ¿no? De arrancar esa época con dioses, con mitologías y con todo eso, a darse cuenta que el testigo ya tiene poder. Obviamente que después hay razones de verificar la verdad y la idoneidad que tenga ese testigo. Pero está bueno, esta base tiene que ver con eso, ¿no? De
de lo que las pruebas que hoy existen, que son las válidas, viene de una historicidad. Seguimos, punto número 5. Esta es la primera expresión literaria de una tradición que aparecerá con fuerza muchos siglos después, y que es la que hoy nos permite fundar un sistema de garantías, la verdad como límite al poderoso. Una función nueva de la verdad que es precisamente la que hoy debemos rescatar y poner en el fundamento de todas las garantías. En efecto, esta gran conquista de la democracia griega, el derecho de dar testimonio, de oponer la verdad al poder, se logró al cabo de un largo proceso nacido e instaurado definitivamente en Atenas durante el siglo... Me perdí. Hay como un error gramatical. Este derecho de oponer una verdad sin poner a un poder sin verdad dio lugar a una serie de grandes formas culturales que son características de la sociedad griega. En primer lugar, la elaboración de lo que podíamos llamar formas racionales de la prueba y la demostración, como producir la verdad, en qué condiciones, qué formas han de observarse y qué reglas han de aplicarse. Estas formas son la filosofía, los sistemas racionales, los sistemas científicos. En segundo lugar, y en relación con estas formas que hemos mencionado, se desarrolla un arte de persuadir, de convencer a las personas sobre la verdad de lo que se dice, de obtener la victoria para la verdad, o aún más, por la verdad. Nos referimos a la retórica griega. En tercer lugar, está el desarrollo de un nuevo tipo de conocimiento, conocimiento por testimonio, recuerdos e indagación, o indagación. Toda la idea del proceso de conocimiento que hoy utilizamos se funda en la tradición que nace entonces, como resultado de luchas políticas que, de algún modo, buscaban poner límites a la vieja aristocracia griega, al saber que acompañaba a los tiranos y a los aristócratas. Esta genealogía de la verdad, que tendrá tantos meandros a lo largo de la historia, nos permite comprender que los problemas que se encuentran atrás de la estructuración de la justicia penal nunca son problemas del momento. Quien quiera acceder a los problemas del proceso penal de la coyuntura debe, desde el presente inmediato, posiblemente lo hará en reescribir páginas que se han escrito en la historia, de lo que hablábamos recién, sin saberlo. También nos muestra algo sobre lo que hemos insistido. La justicia penal ha sido siempre un espacio de pujas políticas, un espacio institucional donde los intereses sociales se han encontrado con intensidad y donde se han moldeado muchas instituciones que luego se expanden hacia otras áreas de la vida social e institucional. Como se repite la historia, ¿no? Una y otra vez. Nos queda poco, vamos hasta ahí. 6. Pero esta disputa entre dos formas de construir la verdad desaparece en los siglos siguientes y veremos reaparecer la vieja construcción de la verdad entre los poderosos, a través de los que será la indagación inquisitorial durante la parte de la Edad Media y el desarrollo de los estados absolutos. Se reaccionará contra ello, como hemos visto, en el movimiento del legalismo que gira alrededor de Beccaria y los ilustrados, pero al poco tiempo ese modelo es desplazado por nuevas formas de control social, que ya no giran alrededor de la justicia penal y la comprobación, sino que construyen nuevas formas de saber, despojadas de todas las formas de evidencia judicial, y que gira alrededor de la clasificación de personas, de anticipación de riesgos, del conocimiento sobre los que ya se encuentran recluidos o encarcelados. Cada vez que se busca erradicar la forma sanitativa de la justicia penal, reaparecen estas mismas formas en otras áreas del Estado. La justicia penal no crea las necesidades sociales y políticas, al contrario, le pone freno a algunas de ellas, por lo que es explicable, y no siempre justificable, que reaparezca en otro lugar institucional prácticas de control punitivo que antes se realizaban en el ámbito de la justicia penal. Esta tensión reaparece permanentemente a lo largo de la historia y plantea problemas centrales para una política criminal democrática, pero no es un problema para el sistema de garantías, que no debe abandonar la lógica de su configuración limitadora por el traslado de esas prácticas. En síntesis, el sistema de garantías se funda en la tradición del uso limitador de la verdad, que nos relata Foucault, basado en Sófocles. Ese uso limitador se basa, a su vez, en romper la idea de que un aristócrata, tengo un tema con el acento de esa parte, ¿no? De
de cualquier especie, incluso judicial. Tiene un mayor poder para determinar lo que es verdadero o falso y que alcanza con su juramento, es decir, con su compromiso con la verdad. Al contrario, la tradición del uso limitador de la verdad se funda en la observación de un mecanismo que toda persona posee, en ese caso, sus sentidos, para poder decir algo que ocurrió o no, sin ningún tipo de referencia a la calidad de la persona, sino la fuente o el método que lleva a esa observación es correcta, cierta o segura. El uso limitador de la verdad nos muestra, por otra parte, que no hace falta que tengamos una idea desinteresada de verdad, como si fuera una mera contemplación intelectual. Los usos históricos de la verdad han nacido del juego de intereses, las necesidades vitales de las relaciones humanas, de los juegos de poder que siempre hay en ellas, pero en esa base pragmática existencial, en nada impide que tengamos un concepto de verdad exigente para el proceso penal, ya que se ha girado de la persona al método, de la calidad del sujeto a la forma de observación, sin acepción de personas. Cualquiera puede ser testigo, antes que teorías complejas sobre el sentido de la verdad, en esa tradición la que ha moldeado el lenguaje ordinario sobre la verdad, y el sentido de verdad propio es el lenguaje ordinario de la base más firme para la construcción del sistema de garantías, por más que la epistemología moderna nos pueda demostrar los complejos problemas que existen en la construcción de esa verdad. El hecho que el uso de la verdad se haya fundado, y todavía hoy se funde, en intereses determinados por las necesidades humanas, no nos produce ningún menoscabo para su utilidad en el proceso penal. Existe una cierta tendencia en considerar que utilizamos la verdad por su contexto de neutralidad, que se manifiesta en la objetividad, cuyo paradigma es lo científico. Al contrario, este tema constituye una de las discusiones que vienen dando el seno de la epistemología o la sociología del conocimiento. La verdad no nace como una actividad de contemplación del mundo, desinteresada, ni siquiera del contexto del conocimiento científico, la forma más rigurosa de construcción de la verdad. Distinto es el problema del concepto de verdad que, como veremos, no se construye de los intereses, sino de las formas objetivas de conocer el mundo, es decir, no sesgadas por esos intereses. Un uso interesado de la verdad no hace de ella algo que no sea verdad misma. Solo nos indica que la verdad es una idea, que se convierte en un ideal regulativo, que nace en el contexto de las relaciones humanas y como tales históricas, afectadas por sus circunstancias vitales, por su entorno, por sus deseos y finalidades como colectividad. No es razonable pensar que la asignación del objetivo de verdadero... No es razonable pensar que la asignación del adjetivo de verdadero a una frase se pueda dar por fuera de esos contextos y por esas necesidades. Lo interesante es que, asumiendo esa base social de nacimiento de la idea de verdad, ella, como concepto, ha mantenido por fuera los círculos epistemológicos, un contenido relativamente constante en el sentido de correspondencia entre lo que decimos de la palabra y lo que ocurre en el mundo externo a nosotros. Eso tiene que ver con la prueba testimonial, quizás en el argumento de las palabras lo que está diciendo es cómo vamos a ir después a verificar esa verdad que vamos a introducir en el proceso penal, ¿no? Esa validez que tenga para que pueda ser una verdad. El uso del sentido común de la verdad que ha nacido en ese contexto sigue siendo nuestro más firme anclaje para hacerle cumplir esas otras funciones sociales que hoy le asignamos, para fortalecer nuestro interés en usar la verdad para limitar al poder penal. No necesitamos distorsionar la idea de verdad, como tampoco ocultar que ese uso está al servicio de un interés determinado. La verdad, insistimos, siempre se ha utilizado en contexto de interés, pero su concepto, la idea de verdad, no es un mero reflejo de ese uso interesado. Vamos a ver, el 8 y acá terminamos. En defecto, dada esa base de usos sociales, no podemos hablar de un solo uso de la verdad. Ella ha servido para fundar afirmaciones positivas, singulares, simples, vinculadas a la vida cotidiana, función de la que todos tenemos experiencia y utilizamos permanentemente. Pero existe otra función social de la verdad que es negativa, crítica, respecto de la cual también tenemos experiencia cotidiana.
Todos hemos dicho, eso no es verdad. La vida social sería impensable sin ambos usos de la verdad. En el proceso penal, la función principal de la verdad es crítica, negativa. Nos interesa que el juez pueda decir eso que dice el acusador no es verdad. Pronto volveremos sobre esta distinción, cuyo olvido ha provocado muchos problemas y continúa siendo una fuente permanente de desorganización del juicio y de disputas entre los distintos operadores. Interesa destacar, en consecuencia, que la base social que se encuentra en la producción de la verdad no constituye ningún obstáculo para su uso. Al contrario, la razón de la elección de la verdad como fundamento del sistema de garantías no se encuentra en aquella que no pueda ser distorsionada por intereses parciales, sino por algo más profundo. Y es que ese uso social se encuentra siempre la crítica a esa imbricación con los intereses. En sus manifestaciones históricas muchas veces encontraremos que lo que hemos llamado verdad no es más que un interés disfrazado de ella, pero el uso de la verdad siempre ha racionado contra ello, y se ha utilizado el mismo concepto de verdad para decir simplemente eso no es cierto, no es verdadero. Esa fuerza histórica que se manifiesta en la tradición crítica de verdad es la que funda el sistema de garantías, como límite a quien realiza la petición de imposición de una pena por la ocurrencia de un hecho dañoso. Bueno, hasta acá vamos ahora. Estaba pensando, quizás vamos a hacer unos resúmenes de algunas partes, pero esto quiere decir justamente, que ya repetíamos hace un rato, en la historia el concepto de verdad muchas veces esconde detrás de eso un interés político, social, de la contemporaneidad de ese momento histórico que está viviendo. Entonces, esa verdad que se mantuvo como tal no era la verdad absoluta, sino que, y por el sistema de garantías, la forma de introducir la verdad en un proceso penal que va a determinar una pena a esa persona acusada en caso que se verifiquen esos requisitos, va a ser la verdad. Que por eso esos filtros que vamos a usar no tienen que ver con obstaculizar la justicia, al contrario, sino que esa verdad no esté filtrada de ningún interés, de ninguna, bueno, todas las cuestiones que fuimos leyendo acá. Estoy viendo mi cara de cansado, no hay más. Pero bueno, quería avanzar en esta lectura. Después vamos a ver cómo continuamos con esta práctica. Cualquier comentario, sugerencia, bienvenido sea y me lo hacen saber. Así que todo eso es por hoy. Espero que vaya atrapando, que la puedan ir siguiendo. Después la idea es que hagamos a un vivo con algún invitado, estoy pensando cómo vamos a llevarlo para ir cerrándolo. Gracias, voy a descansar. Cualquier sugerencia, como le dije, me la hacen saber. Adiós.